Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, feliz tarde para toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a este simposio de Men Engage Ubuntu. Hoy vamos a estar, así que bienvenidos, Fernando de Uruguay, Francisco Aguayo de Chile, Jorge Lira, Brasil, Douglas Mendoza de Nicaragua. Vamos a estar hablando sobre paternidades y cuidados en América Latina, tensiones entre las prácticas íntimas y las políticas públicas. Esta idea de esta mesa sobre paternidad y cuidado surge en el marco de el trabajo que hemos venido realizando desde la campaña de paternidad en América Latina. Tanto Fernando, Pancho y Jorge y yo hemos estado involucrando en promover diversas iniciativas para poder involucrar a los hombres en los cuidados, en la crianza positiva, en el involucramiento del parto. Y desde esta campaña en América Latina hemos desarrollado diversas iniciativas, otros diálogos anteriormente, y desde ahí surgió esta iniciativa para poder compartir este panel, para poder conocer cuáles son las diversas experiencias que se vienen realizando desde Brasil, Uruguay, Chile y Nicaragua vinculadas al trabajo de paternidades y cuidados desde los grupos de los hombres, las investigaciones y trabajando con el sector salud. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo estas experiencias de trabajo y también compartiendo cuáles son los principales retos y desafíos que tenemos sobre el involucramiento de los hombres en la paternidad y los cuidados. Así que vamos a iniciar con mi querido colega Francisco Aguayo desde Chile. Gracias por la presentación, Douglas. Si me puede ayudar con el tiempo, recordándome, cuando llevemos 10 minutos les agradecería. Creo que nos falta también que incluyamos a Jorge como panelista, entonces le he escrito a los organizadores a ver si lo pueden agregar en la vista también. Material donde trabajaba en Cernam. Un momento. No sé. Y, Okay. Y a los demás les pedimos apagar sus micrófonos también. Bueno, voy a comenzar. Mi nombre es Francisco Aguayo, me conocen como Pancho. Yo resido en Santiago de Chile y me ha tocado trabajar en distintos proyectos de paternidad, desarrollando materiales educativos. Participamos junto a Douglas en la creación del programa P de paternidad. Me ha tocado también apoyar al Estado de Chile en el sistema de protección a la infancia en un programa que se llama Programa de Paternidad Activa. Y entonces les voy a hablar desde esa experiencia. Lo primero que quería contextualizar es el tema de paternidad en América Latina. El año 2000 creo que es un hito importante porque se hizo un encuentro y un libro muy inspirador, donde participaron varios de los pioneros y las pioneras en este campo, como Beno de Keyser, Norma Fuller, Juan Guillermo Figueroa, José Olavarría y otras y otros. Es un libro muy importante. Entonces, hasta ese momento la investigación en el tema paternidad era muy escasa en América Latina. Ahí se comienza a investigar con muestras de hombres, que es un tema muy importante, o sea, poder escuchar a los hombres, conocer sus subjetividades, su experiencia en el campo de la paternidad. Y bueno, ya ha pasado mucho tiempo sobre eso y hoy día encontramos investigaciones sobre el campo de la paternidad y también intervenciones y programas e incluso algunas políticas desde el sector estatal en distintos países de América Latina. Entonces, en mi opinión, estamos en otro momento, tal vez más maduro en el tema de la investigación, pero muy emergente en el campo de la acción, en las políticas y los programas transformadores. Eso como introducción. El segundo tema que quería colocar es qué es lo que ha ocurrido con el tema de paternidad durante la pandemia. En la pandemia, bueno, nos ha puesto a todos los países, con algunas excepciones, por ejemplo, Uruguay lo ha llevado mucho mejor que los demás, pero ha sido un tema dramático en nuestros países, que aparte del tema sanitario y de las muertes y de los duelos,
donde ha traído también, bueno, mucho estrés para las familias que tienen hijos pequeños y mucho estrés económico por pérdida del trabajo o por disminución de los ingresos. Y esto ha impactado directamente a la familia, directamente las condiciones del cuidado, para el cuidado, directamente a la paternidad y a la maternidad. Algunos estudios en este momento nos están mostrando que lo que ha ocurrido en este contexto es que además de subir el estrés para los cuidadores, porque ahora no hay escuela, los niños han estado en casa, las redes naturales de cuidado también están suspendidas o han estado suspendidas por muchos meses por temas sanitarios. Entonces, algunos estudios nos están mostrando que se ha replicado un formato muy tradicional en el cuidado, es decir, los hombres han salido a buscar trabajo y el tema del cuidado de los hijos ha sido resuelto principalmente por las mujeres. Tenemos una cifra muy fuerte acá en Chile, donde un gran porcentaje de hombres se le ha llamado el hombre cero, y ha salido así en la prensa, porque reportaron en un estudio que se hizo a mitad del año 2020 que creo que 6 de cada 10 que estaban haciendo cero tareas domésticas y 4 de cada 10 cero tiempo dedicado a tareas de cuidado. Entonces, es un tema realmente dramático lo que ha ocurrido en términos de distribución de tareas. Entonces, bueno, eso nos recuerda que vivimos en un orden de género muy tradicional, con tareas muy complementarias, y que frente a una crisis, una emergencia como la sanitaria, tan global, se tienden a reproducir estos roles tradicionales. Entonces ahí tenemos algunos problemas estructurales de contexto, del orden de género, que no podemos olvidar. O sea, los avances que tenemos en el tema de paternidad no nos pueden hacer olvidar que vive un orden de género muy segregado en sus tareas, y que para la comprensión de la paternidad tenemos que mirar ese orden de género, y tenemos que mirar también cómo se distribuye entre hombre y mujer el tema del trabajo y el cuidado. Bueno, otro tema que me parece importante mirar a la hora de mirar el tema de la paternidad en América Latina es que hay distintos tipos de paternidades. Tenemos todavía un gran número de padres ausentes, padres que participaron en el momento reproductivo pero que después se descolgaron, padres que no pagan las pensiones alimenticias, es decir, que no cumplen con sus mínimas obligaciones económicas. Bueno, tenemos otros padres que son padres trabajadores. Algunos de ellos están en una situación familiar, en una pareja heterosexual donde él trabaja remuneradamente y la mujer cuida a los hijos, y eso es un gran número de familias, son cerca de la mitad de las familias con hijos en América Latina, con este formato más tradicional, el padre como proveedor económico, el que trae el pan a la casa, y la madre a cargo del cuidado de los hijos. También tenemos padres que eran trabajadores y que a propósito de la pandemia no pueden trabajar, no pueden traer ingresos, entonces la pandemia también ha puesto en cuestión el rol proveedor para muchos padres. Y tenemos también padres que están en parejas donde ambos trabajan, y ahí tenemos padres más tradicionales, pero también padres más involucrados que se acercan a la corresponsabilidad. Entonces, para pensar la paternidad, tenemos que mirar el tipo de familia, el tipo de paternidad que tiene cada hombre, y tenemos una gran variedad. No nos podemos meter a todos los hombres en el mismo saco, sino que estamos observando cambios culturales importantes. Todavía hay grandes resistencias, padres muy tradicionales, muy en la masculinidad hegemónica, pero tenemos padres que están explorando o incluso practicando paternidades más corresponsables. Por cierto, estamos muy lejos de la corresponsabilidad y necesitamos políticas que puedan ir apoyando estos procesos. En esta diversidad podemos mirar la masculinidad hegemónica, y tenemos también padres que transitan entre la masculinidad hegemónica, o porque son muy hegemónicos, porque son cómplices con la masculinidad hegemónica, versus un mayor interés por participar en la paternidad, que me parece que es un fenómeno importante. Hay fisuras también en la masculinidad hegemónica, y hoy día, es muy importante decirlo, tenemos dos fenómenos muy clave. Una gran interpelación desde el feminismo a que los hombres se involucren más en la paternidad, y también movimientos neoconservadores que están promoviendo los roles tradicionales. Ese es un gran problema actual en nuestra América Latina.
Me acerco hacia tal vez el otro tema que es muy importante, el tema de las políticas, que lo pensamos para este panel. Como les decía, creo que estamos en un momento emergente, estamos mirando algunas experiencias de cómo promover a los padres en distintos países de América Latina. Por ejemplo, cómo involucrarlos en las prestaciones de salud, en los controles prenatales, parto, controles de salud de los niños, y ahí tenemos experiencias muy interesantes en países como Nicaragua, Brasil o Chile. Estamos avanzando en tomar mayor conciencia desde el Estado como en ciertos sectores se ha trabajado tradicionalmente con la madre. Las políticas en América Latina son muy materno-centradas y nos encontramos en un momento de toma de conciencia, diría yo, en algunos sectores de que sería importante trabajar con los papás, pero todavía es una voluntad tímida. Por ejemplo, necesitamos avanzar hacia postnatales masculinos largos, hacia igualar salarios y hacia promover que los hombres se involucren en el cuidado, a tener políticas de conciliación que ayuden, a tener permisos laborales que ayuden a que los hombres puedan atender necesidades de sus hijos. También necesitamos mecanismos fuertes para lograr que los hombres que paguen sus pensiones alimenticias, es decir, cumplan con su responsabilidad económica, y necesitamos abrirnos también a las nuevas formas de familia, a las paternidades diversas, a las paternidades no biológicas, a las paternidades adoptivas, a las paternidades de la diversidad LGBT. Para terminar, dos o tres ideas que me parecen muy importantes. Primero, si bien hemos avanzado mucho en América Latina en la investigación de la paternidad, todavía necesitamos entender más y recuperar las voces de los hombres y entender más la subjetividad de los hombres en estos procesos de transformación y resistencias, transformación y resistencias, diría yo. Muchos hombres están encontrando enormes contradicciones y también porque les gustaría pasar más tiempo con los hijos, pero sienten que su principal obligación es proveer económicamente. Por ejemplo, necesitamos mirar el tema también del malestar y la salud mental de los hombres. Yo estoy ahora mirando en mi tesis doctoral sobre depresión en hombres, y algunos son padres, y encontramos tensiones ahí, incluso hombres que están deprimidos, pero que cuidan activamente a sus hijos, encuentran un refugio en la paternidad. Pero a veces la salud mental también hace que los hombres se retiren del espacio del cuidado. Bueno, ¿cómo avanzamos en una mayor conciencia en este momento feminista tan importante que estamos viviendo en América Latina? ¿Y cómo recogemos los hombres esta interpelación, pero cómo la transformamos en transformación en nuestras prácticas cotidianas, en el hogar, en el trabajo, pero también cómo lo transformamos en mayores políticas, mayores programas y mayores condiciones entonces para que los hombres puedan ejercer su paternidad? Y también cómo nos abrimos de un discurso tan marcado de la responsabilidad, de la obligatoriedad, hacia un discurso también del disfrute de la paternidad, que es algo que trabajamos mucho en los talleres con los hombres, porque los hombres a veces, claro, les gustaría participar más como padres, pero no tienen claridad ni voluntad, no saben cómo hacerlo, y también lo ven mucho en una lógica de obligatoriedad. Y cómo entonces nos abrimos hacia otras lógicas, como las lógicas de los afectos, de las emociones o del disfrute. Bueno, la tarea que tenemos por delante es muy grande bueno, vamos a quedar atentos a sus preguntas, les pedimos que puedan hacer preguntas por escrito y luego seguimos dialogando. Gracias. Gracias, Pancho, por tu presentación. Bueno, vamos a darle la siguiente espacio para nuestro querido amigo Jorge Lira, del Instituto Papay de Recife, Brasil, para que nos compartan la experiencia sobre el trabajo de paternidad y cuidado que de hace muchos años han venido realizando. Bienvenido, Jorge. Gracias, Douglas, Fernando y Francisco. Voy a hablar en portugués o portuñol despacio. E vou compartilhar uns slides com vocês para tentar garantizar, como Francisco, como Pancho disse, o tempo, que é muito difícil. Pero, a ver, aqui está. ¿Miram? ¿Ya?
Sí, miramos muy bien, Georgie. Perfeito. E fiquei pensando com né, a discussão e a montagem e a proposta que a gente fez, né, para essa sessão, né, de Ubuntu, e resolvi trazer uma das campanhas, né, de comunicação que a gente fez aqui no Brasil, contando um pouco do histórico da gente de trabalho sobre paternidade, e fui fazer as contas aqui, né, já vai 27 anos, né, que eu estou trabalhando com essa temática, porque veio desde o final da minha graduação em psicologia, né, começando com pesquisa, com investigação, e depois fiz o mestrado, depois a gente fundou, a partir do trabalho de pesquisa do mestrado, né, fundou o Instituto Papai, depois fiz o doutorado também na temática, continuo, né, sigo trabalhando com essa questão. E esse nome dessa campanha, Paternidade, Desejo, Direito e Compromisso, né, é digamos, a campanha guarda-chuva, né, Parágua, né, na qual a gente insere uma série de subtemas, né, que a gente vem desenvolvendo esses anos todos. E aí é importante chamar a atenção que nessa discussão, e no título da campanha, a ideia de desejo, direito e compromisso não são adjetivos ou qualificativos de uma paternidade, mas sim princípios e valores que a gente acha que é importante, né, trabalhar e discutir sobre a paternidade, né? E aí eu vou, deixa eu ver aqui, não, tem que ser aqui na mão. Vou apanhar do computador, mas vamos lá, agora, pronto. E aí eu queria recuperar, né, para iniciar essa discussão, como é que a gente pensa, e aí o Pancho né, trouxe algumas questões, como é que a gente pensa o lugar dos homens, né, o lugar do masculino, o lugar dos pais nesse campo de debate, né, sobre cuidado, sobre paternidade, né, e na vida doméstica, no trabalho doméstico, nessas questões todas, né? E uma questão fundamental, e foi o início do nosso trabalho, foi sobre pais adolescentes, né? Padres adolescentes. E aí, e naquele momento, né, era muito presente a ideia de um sujeito invisível. Ou seja, ele existia, ele existe até hoje, né, só que a gente não enxergava. A gente falava muito sobre gravidez na adolescência, em geral, sobre embaraço na adolescência, como um problema de saúde pública, como um problema social, né, mas nunca parava para poder, inclusive, ouvir as próprias meninas, né, e por consequência, né, nem existia esse sujeito, pai adolescente. E aí foi o início dessa discussão toda, né, da pesquisa e do papai, foi pensando um programa de apoio a esses homens, a esses pais. Então, essa ideia, né, da experiência individual para poder pensar um programa, né, para poder pensar um serviço, para poder pensar uma política, né, vem desde o início nas nossas inquietações. Só que, ao mesmo tempo, o lugar dos homens, né, de nós homens, inclusive, temos 4 homens nessa mesa hoje, né, o lugar de nós homens, se as pessoas não conhecem a gente, né, tem sempre um lugar negativo ou negativizado, né? Para esse debate todo do campo, né, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, e a partir de uma perspectiva feminista, o lugar que a gente tem nessa discussão toda é muito cristalizado, é muito naturalizado, né? A ideia do desertor, né, daquele que abandona os filhos, ou do irresponsável, né, sobre a questão da paternidade, na própria questão da pandemia também, né, do Zika vírus, chikungunya e tudo, né, o lugar do homem era o lugar do transmissor, né, do infectador, do irresponsável, que não se cuidava não cuidava de si e nem cuidava dos outros, né? No campo do debate da IST, né, HIV e AIDS, né, nós somos os infectadores. Mesmo no campo do debate materno-infantil, que o Pancho trouxe, né, se está se falando bastante sobre a questão da sífilis hoje em dia, né, retomando essa discussão, com índices muito altos de sífilis, mas novamente se repete, né, o lugar da gente como infectador, como transmissor, né, dessa infecção, e não tentar pensar, né, o que pode ser feito de processos de prevenção.
No debate sobre violência contra a mulher, na maioria das vezes, não estamos negando que não aconteça, né? Mas o lugar da gente é o lugar do agressor, né? E no debate mais, né, teórico, epistemológico, que a gente tem feito hoje em dia, né, mais recente, na verdade, do debate sobre a decolonialidade, né, os debates decoloniais, né? E se a gente pensa também a população, por exemplo, indígena ou negra, né, o lugar de nós homens, por exemplo, nós homens negros, é o do não humano, né, ou do subhumano. Ou seja, sempre é um lugar muito negativizado. E as ações todas que a gente faz, né, nas nossas instituições e em rede, né, seja no Meninguete, seja no Meninguete América Latina, né, nas ações de campanha de paternidade, também é a partir, né, tem essa matriz, né, de um lugar negativo e que a gente precisa problematizar, a gente precisa questionar, a gente precisa duvidar desse lugar, né, para poder exatamente conseguir avançar, para poder pensar algumas propostas. E aí, nesse meio tempo, né, desde o tempo do início, né, que eu falei, do meu curso de psicologia, depois o mestrado, a partir do mestrado, aí aqui, essa linha do tempo, é de 97 para cá, 1997 para cá, vem a partir da fundação do Instituto Papai. E aí, uma série de temas a gente foi trabalhando, né, e discutindo a questão de licença paternidade, o debate sobre aleitamento materno, quer dizer, aleitamento materno, veja, sobre aleitamento, né, como os homens, nós homens, podemos nos envolver, né, nessa questão do aleitamento, né? Não é que a gente não tem peito, mas a gente tem, né, compromisso, a gente tem desejo, a gente tem participação, né? Então é essa a ideia de poder trazer isso. A questão do registro de nascimento também, que a gente trouxe, né, o debate sobre a licença paternidade, o permisso, né, de parental, a discussão sobre o direito do acompanhante também, de estar no momento do pré-parto, parto, pós-parto, né? Ou seja, uma série de temas que a gente vem trabalhando, né? Aí essa linha histórica está até 2015. 2015 para cá, a gente fez uma nova pesquisa, uma investigação grande no Brasil, da implementação da política nacional, né, integral de saúde do homem no Brasil, né? Como é que ela estava sendo implementada. E, a partir dessa pesquisa, tem um projeto novo que a gente está desenvolvendo, vai desenvolver, né, começando agora, que é a discussão sobre o pré-natal masculino, né, pré-natal do parceiro, pré-natal do pai, que é como, no serviço de saúde, conseguir implementar as propostas que a gente vem fazendo esses anos todos, a partir da universidade, a partir, né, de ONGs, a partir das redes que a gente faz parte, né, como é que a gente transforma isso em políticas públicas, né? E aí fazer trabalho novamente, né, retomar as ações de capacitação, né, atualizar os manuais que tem da política, né, aqui no Brasil, né, e poder trabalhar com os trabalhadores e trabalhadoras em saúde. E a ideia é que esse projeto é um projeto nacional, novamente, vocês conhecem o Brasil, como é que ele é, né, assim, continental, né, e com muito desafio no campo das políticas, né, com esse atual governo que a gente tem, que é de negação total e absoluta de tudo, né, mas a gente acredita que a gente vai conseguir, né, fazer alguma coisa na ponta, né, no plano institucional, dialogando com coordenadores de saúde do homem, né, quem está na atenção básica, atenção primária à saúde, né, para poder fazer a coisa acontecer. E aí, como eu estava colocando, a partir da provocação, né, desse lugar negativo e negativizado dos homens e dos pais, né, nessas experiências todas de ações educativas, né, eu vou trazer rapidamente, né, uma última campanha, a campanha mais recente que a gente fez, né, no campo da saúde. 5 minutos que eu tenho. No campo da saúde, né, para poder pensar o serviço de saúde, né, a ponta da ponta da ponta. A ideia da unidade, né, de saúde parceira dos homens cuidadores. Para vocês, estou falando para a América Latina, né, esse símbolo, o SUS, né, tem esse símbolo dessa cruz azul, né? Então, a gente trabalhou o logotipo do SUS,
né, pensando a ideia de uma figura masculina, né, e que pode ser, inclusive, um homem trans, tá certo? Então, vamos pensar e sair das nossas caixinhas, né, dicotômicas e polarizadas, né, e nesse processo da história do cuidado, né, o bebê, o filho, né, no sling, no baby bag, né, carregando esse filho e cuidando desse filho. E aí, essa campanha, a gente fez folder, fez cartazes, né, trazendo a discussão, né, sobre os homens no campo da saúde, no campo do serviço de saúde, né, nas unidades de saúde, né, pensando que situações, que condições que ele está e que ele chega no serviço de saúde e como os profissionais de saúde, trabalhadores e trabalhadoras em saúde, né, podem acolher esses homens. E aí pega, né, diferentes questões, né, o cuidado pode ser aprendido ao longo da vida, né? Então, a ideia desde bebezinho, e aí tem o vídeo, né, Minha Vida de João, que a gente produziu, né, que trabalha muito com essa ideia, né, desde a infância até a idade adulta, né, e a velhice, né, de você poder cuidar e aprender a cuidar, né? Aprender a cuidar tanto quanto, né, as mulheres também aprendem a cuidar e não nascem sabendo, né? Então, a ideia, né, cuidar de se aprender ao longo da vida, convida os homens para os grupos e demais atividades oferecidas na unidade. A unidade de saúde, parceira dos homens cuidadores, né, a participação dos homens nos cuidados com as crianças durante a primeira infância pode ter impactos positivos para o bem-estar de ambos. Então, é a imagem exatamente, né, de um homem cuidando e o que ele pode aprender, né, a cuidar. Inclusive, naquela experiência que eu contei sobre aleitamento materno, foi muito interessante que eu mesmo aprendi, como educador, aprendi também com uma enfermeira na época, né, como a gente dá leite para o bebê num copinho, né? Quer dizer, não tem peito, mas tem um copinho e a gente pode aprender, né, a amamentar também, né, a aleitar também. Aí, uma outra chamada, né? Informa sobre a lei do acompanhante e incentiva que o parto seja acompanhado pelo homem. A ideia da lei do acompanhante, né, é um direito das mulheres poderem ter seus parceiros e parceiras, né, escolhidos por ela, no momento do pré-natal, do parto e do pós-parto, né, como forma de tranquilizá-la, né, e poder ter um parto humanizado. Mas é uma lei de 2005, sancionada pelo presidente Lula na época, mas que a gente ainda tem desafios para conseguir efetivá-la. A unidade, né, parceira dos homens cuidadores, né, envolve os homens no pré-natal, é um passo importante para a promoção da saúde e cuidados integrais. Então, também essa imagem, né, trazendo o espaço, inclusive assim, o espaço da unidade de saúde com 2 cadeiras no mínimo, né? Porque a gente vê também as unidades de saúde muitas vezes que só tem o nome da mulher, o nome da mãe, o nome da gestante, né? Uma cadeira só para ela, só chama o nome dela, né? Quer dizer, mal enxerga, né? Foi o que a gente aprendeu nesses anos todos, mal enxerga quando a gente está lá de corpo presente, também acompanhando, né? Inclusive, às vezes, a gente nem é o pai que está lá, é o tio, é o irmão, né? Algum amigo que vai acompanhando e as pessoas nem olham. Continuando, que eu estou vendo que Douglas ali contando o tempo e olhando para a minha cara, unidade de saúde parceira é aquela que informa e orienta as indicações também ao homem durante o pré-natal, né? Que é isso que a gente está falando. E as informações durante o pré-natal não é só para poder torná-lo um sujeito domesticado no campo da saúde, mas é pensar também quais são as demandas efetivas da parte dele, né? Por orientação, por informação, por serviços também, por exames, essas coisas todas, né? A questão da ideia da educação em saúde, né? Da prevenção em saúde, né? São elementos fundamentais para essa discussão. E aí, como Pante também chamou atenção, como a Francisco chamou atenção, essa ideia da diversidade da população LGBT e da possibilidade, né, de ter pais solteiros, viúvos, pais trans, né, pais gays,
por adoção, né, quer dizer, a infinidade de possibilidades, né, da questão do cuidado, né, e aí a gente chama a atenção também que é importante valorizar os diversos arranjos, estou terminando, diversos arranjos familiares, bem como as diferentes maneiras de vivenciar a paternidade e o exercício do cuidado. Aí, uma unidade, né, parceira é aquela que incentiva que o homem participe de todas as tarefas de cuidado e criação das crianças, né? Informa o direito à licença paternidade e, bom, e aí exatamente todos esses materiais, né, a gente produziu, como eu falei, em folder, em cartazes, né, conversou com as unidades, distribuiu esse material, e a gente quer, inclusive, atualizar agora, como eu comentei com vocês, com esse novo projeto, de trabalhar esse material e adaptar, inclusive, para as regiões, né, porque também tem as diferenças culturais nas regiões. Muito obrigado, e na hora do debate a gente volta a conversar. Obrigado, Georgie. Gracias, Georgie, por toda esta experiencia muy interesante de Instituto Papay de hace muchos años. Así que ahora continuamos con nuestro querido Fernando Rodríguez de Uruguay, quien nos va a compartir la reciente experiencia y el trabajo que han hecho sobre estas campañas el año pasado. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Douglas. Bueno, compañeros, Francisco, Jorge, es un placer, un honor para mí compartir este espacio junto a ustedes, este espacio de trabajo en general y este espacio en particular que tenemos un montón de amigos y amigas también acompañándonos en esta presentación. Vamos a compartir también una breve presentación para intentar hacerlo dinámico, cuidar los tiempos. ¿Por allí lo ven? Sí. Sí, Fer, lo vemos. Bien, y bueno, vamos a avanzar en esto del campo de las paternidades y el cuidado, como nos habíamos propuesto con los compañeros. Bueno, pensar en nuestro contexto de América Latina, las tensiones entre las prácticas íntimas, las masculinidades y las políticas públicas, ¿no? De alguna manera, bueno, hemos llevado desde el 2013 a la fecha, junto al punto focal de la campaña Menker en Uruguay, el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, esta estrategia de campaña Menker local y bueno, desde la sensibilización en grupos, en talleres, bueno, en diferentes actividades, tratar de promover la participación masculina, sobre todo en la reflexión y en la sensibilización sobre este rol, ¿no? Pero nos pareció sumamente interesante contarles lo que hemos hecho en el último tiempo, en época de pandemia, por aquí por Uruguay, porque la verdad que, bueno, ha sido todo un desafío. Sin duda, como bien decía Francisco al inicio, cuando pensamos en paternidad o en masculinidad, no es solamente una forma, un constructo uniforme, ¿no? Sino que es muy, muy variado, un poco hacía acordar a estos modos de masculinidad que, por ejemplo, Débora Tajer, compañera argentina, maneja, ¿no? De las masculinidades tradicionales, transicionales o innovadoras, o lo que nos plantea Roberto Castro en México de las dificultades de cuando se llevan estadísticas, comparar categorías que de repente no son comparables, entonces terminamos haciendo una síntesis estadística de algo que en realidad termina siendo erróneo. Entonces, bueno, es un tema complejo que solo se puede abarcar de una mirada interseccional, y desde esa complejidad en Uruguay, bueno, han habido diferentes focos en las políticas públicas en la última década, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, como los cambios en la normativa en cuanto a leyes que promueven el reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres, de niños, niñas, adolescentes, en fin, un sinnúmero de cosas que hemos intentado acompañar desde la academia, desde la sociedad civil y también desde el Estado en los lugares que nos ha tocado. Acá, bueno, mientras hablaba les dejé ahí visible algunos links
simplemente los pueden buscar después por los navegadores. En la campaña de paternidad en Uruguay tienen su Facebook, tienen un blogspot, bueno, diferentes espacios para que ustedes puedan ir observando qué cosas hicieron. Por ejemplo, aquí una muestra de este que tiene más bien flores, es el flyer con el que iniciamos por allá por el 2013, con una propuesta hacia los varones uruguayos, que buscábamos el compromiso, desde una ética del cuidado, el contacto, el afecto, compartir la parentalidad con parejas y desde la equidad de género. Y después hicimos diferentes campañas con padres y sus hijos y sus hijes, bueno, acompañando desde la imagen. Y por ejemplo, allí, vos sos mi papá, sabías que tu compromiso afectivo como papá impacta positivamente en el desarrollo emocional de tu hijo, era uno de los mensajes que compartíamos. Pero bueno, llegando, como les decía, a este año previo, a este momento de pandemia, a estas dificultades que hemos transitado, nos pareció oportuno en el pasado Día del Padre acá en Uruguay preguntar a través de una campaña, un video, una campaña de sensibilización, qué significa la paternidad para vos, ¿no? De alguna manera intentamos buscar que se piense, que se generen diálogos, sobre todo ante la escasez de esta pregunta, ¿no? De esta pregunta que nos hacen o que nos hacemos. ¿Cuántas veces a los varones nos preguntaron durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia? ¿Cuántas veces entre varones hablamos sobre si teníamos el deseo de ser padres algún día, cómo nos imaginábamos eso, de qué manera podríamos transitar ese rol? Pregunta que sin duda sobre la maternidad y a las mujeres en general se les hace desde diferentes lugares, a veces no tanto del deseo, sino desde el mandato, cosa que bueno, sin duda que hay mucha literatura al respecto. Pero bueno, la importancia de pensar la paternidad desde el vamos para la construcción de vínculos saludables, posibles, vínculos deseados, vínculos comprometidos, basados en el afecto, la presencia, el cuidado, ¿no? De alguna manera también me hacían pensar los compañeros, una estrategia que llevamos adelante en este año pasado, también una modalidad compartida, virtual y algo presencial cuando se pudo durante la pandemia, en un centro CAIF, estos centros de atención a primera infancia, a través de un proyecto con la Universidad de la República, donde, bueno, trabajamos el tema de la corresponsabilidad, del cuidado, también, ¿por qué no?, de la violencia basada en género, y nos decían justamente que habían algunos hombres que por primera vez en épocas de pandemia, con dificultades laborales y de cumplir con este rol de proveedores, empezaban a ser quienes proponían ir en la búsqueda de los alimentos, ¿no? A la institución que los otorgaba como canasta o dentro de su entorno. Entonces, también problematizamos y pensamos cómo los hombres nos reconfiguramos a veces para cumplir con este rol de proveedor, aún en la escasez de lo económico, cumpliendo funciones o acaparando funciones que hasta ese momento la cumplían las compañeras, ¿no? Sin duda un tema que da para investigar y mucho. Bueno, entonces, en el medio de todo este proceso, recibimos una invitación desde el equipo de mujeres de Uruguay, con apoyo de una campaña que venían pensando junto con el BID, para generar de alguna manera una estrategia, una campaña de sensibilización en el tema corresponsabilidad en Uruguay. Sabemos que en otras partes del mundo se ha hecho. Y bueno, de alguna manera la campaña de paternidad y el Centro de Estudio de Masculinidades colaboró con la sensibilización más bien que la sensibilización, ¿no?, en la búsqueda de cómo están sensibilizados o no los varones con este tema de la corresponsabilidad en este momento del 2020, en época de pandemia. Bueno, ahora ya estamos en el 21, ¿no? Pero en ese momento fue segundo semestre del año pasado, y de alguna manera hicimos grupos focales donde consideramos diferentes distintas dimensiones para trabajar con estos varones. De alguna manera
saber cómo era el conocimiento que ellos tenían sobre estos temas y el uso en el lenguaje de determinados términos para ver cuál era la mejor estrategia para comunicar, a través de qué medios de tecnología se estaban usando en este momento de pandemia. Como ustedes saben, bueno, quizá no, los que no sean locales, en Uruguay el uso del Internet es masivo, prácticamente toda la población en todo el territorio nacional tiene acceso a algún dispositivo, entonces las redes sociales, etcétera, son de uso general, y por eso la intención de pensar a través de esta estrategia, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de producción y distribución, de alguna manera, en cuanto a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, a las tareas de corresponsabilidad, pero en sentido amplio? ¿Cuáles son las estrategias a nivel de empresa privada o a nivel del Estado para esto de la licencia parental? Por poner un ejemplo, en el sector público hay un sector de la población trabajadora, de los varones, que en el segundo semestre de vida del hijo, la hija, tiene la posibilidad de cumplir con medio horario de trabajo. Entonces, con esto, de alguna manera, se reparten las tareas de cuidado y de presencia en el hogar. En el primer semestre, en general, la mamá, y en el segundo semestre el papá, esto en la familia más tradicional. Entonces, son estrategias que, a pesar de que está la ley y a pesar de que está la posibilidad, muy pocos hombres también despliegan. Esto nos preguntamos por qué, si es que se conoce, no se conoce, cuáles son, de alguna manera, también las ideologías y los valores que hacen que se utilicen este tipo de derechos, que también fundamentalmente los vemos como derechos de infancia y no solo derechos de los adultos involucrados, ¿no? Estimular la discusión sobre esta temática con estos varones a través de diferentes estrategias, y pensar críticamente, qué es lo que hacemos en la forma cotidiana, en nuestra familia, con nuestros hijos e hijas, y con las parejas o las mamás de nuestros hijos e hijas, si no son nuestras parejas en el momento, ¿no? Y algunos aspectos estéticos de la campaña. Entonces, esto simplemente para generar como formas de pensar y de ejecutar una campaña de corresponsabilidad, pero situada, tomando experiencias de otros países, pero fundamentalmente tomando el mayor potencial de a quienes está destinada, en quienes se basa y se piensa, para generar el mayor impacto posible en el sentido buscado, ¿no es cierto? Así que, era un poco contarles esa estrategia, y si existiera la posibilidad, a mí me gustaría compartirles un videito corto, si todavía estoy en tiempo, creo que sí, me quedan un par de minutos. Sí, te quedan 3, 4 minutos. Perfecto, entonces, si hay posibilidad tecnológica, yo les voy a compartir un video, y si me dicen que no se escucha o algo, simplemente les pediré las disculpas y los invitaremos a verlo después. Por ahí va. A ver. Se visualiza, pero no hay sonido. Bien. Bien, entonces lo dejamos de compartir. Perdón, entonces, por esta dificultad tecnológica. Es un video que está en el Facebook de la campaña de paternidad en Uruguay. Justamente era en este sentido que yo les compartía, ¿no? De la pregunta que nunca nos hacemos, en esto que Jorge también planteaba, el PAI invisible, ¿no? Si no visibilizamos la posibilidad de ser papás, entonces muchas veces caemos en la cuenta de que la posibilidad de ser papá es cuando el niño ya corre prácticamente, ¿no? En el 2015 hicimos una investigación sobre paternidad adolescente, y nos dábamos cuenta que la concepción de que ya soy papá se marcaba más fuerte cuando el niño ya caminaba, o más bien era autónomo. En todo el momento previo, donde era totalmente dependiente, o inclusive durante el embarazo, en la planificación de
de ese embarazo, no existía el registro de soy papá, puedo ser papá, cómo es esto de ser papá para mí. Entonces, se hace como imprescindible para hacer una buena planificación de la salud sexual, de la salud reproductiva, de todas las personas involucradas, que desde las épocas más tempranas de la vida logremos problematizar sobre este rol. Este rol que algunos podrán elegir desplegar y algunos no, al igual que el rol maternal, pero van a poder elegir desde el podérselo plantear y el de pensar en su deseo de transitar o no por esa experiencia, ¿no? Y también, y acá cierro con esta idea, hemos tenido una muy buena experiencia en trabajar lo que es el concepto de paternidad también con compañeras, ¿no? O sea, porque de alguna manera es un rol que todos tenemos presente desde nuestra historia, en la construcción subjetiva, de un vínculo con un papá presente, un papá ausente, pero bueno, un papá al fin, que en base a esa imago, a esa imagen, se va construyendo también nuestra subjetividad, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Entonces, problematizar sobre la paternidad no es solo sobre el rol a desplegar, sino es sobre mí mismo y cómo me vinculo con los hombres y con las mujeres y con las personas que no se identifican con ser mujer y con ser varón en mi entorno, ¿no? Entonces, la construcción de vínculos saludables también tiene que ver con este cuestionamiento de cómo se construyó en mí esta imagen de, bueno, en este caso, ser papá. Así que, bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras que nos están escuchando por allí. Ha sido un gusto y bueno, un placer y trabajar fuertemente, no me quiero despedir sin trabajar fuertemente en todo esto que tiene que ver con el backlash, ¿no? Con los movimientos más reaccionarios que van en contra de los avances de los que venimos hablando. Así que bueno, gracias, Douglas. Gracias, Fernando, por compartir esta experiencia interesante sobre el trabajo de Uruguay y el trabajo que venimos promoviendo desde esta iniciativa de paternidad y cuidado en América Latina, con todos estos grandes retos, desafíos, estos retrocesos en la política pública, retrocesos en esta mirada muy conservadora y tradicional. Bueno, desde Nicaragua voy a compartirle qué es lo que hemos realizado, cuál ha sido la experiencia en el tema de las paternidades, y también no estamos exentos de este contexto de retroceso, de esta política pública para el trabajo con los hombres en los cuidados. Comentarles que desde 2013 en Nicaragua, en el marco de cuando comenzamos a juntarnos desde América Latina a nivel global sobre cómo promover una campaña global, latinoamericana o nacional que involucrara la participación de los hombres en el cuidado prenatal, postnatal, o que mejorar la calidad de la relación entre los papás y los hijos y las hijas, pero también cómo utilizar la paternidad como una entrada para prevenir la violencia y a las niñas. Fue que en Nicaragua estuvimos motivados a poder comenzar una investigación. Queríamos desarrollar una campaña sobre paternidad en Nicaragua y comenzamos a pensar cómo hacer una campaña que nos pueda poner en la agenda pública del país un tema tan importante como es la paternidad y los cuidados. Anteriormente a nuestra campaña, desde un instituto de investigación de la Universidad Centroamericana, se hizo un estudio en Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, para conocer cuáles son estas miradas sobre las paternidades, y se encontraban que los países con una mirada mucho más abierta, más moderna, más progresiva, era el caso de Costa Rica y Nicaragua, más avanzada sobre la relación de los hijos y de las hijas. Entonces ahí teníamos como una información que nos ayudaba a entender sobre el tema de las paternidades. Y luego en el caso de la región Honduras, Guatemala, El Salvador, una mirada mucho más conservadora, tradicional, y partimos de hacer una investigación en Managua con 244 hombres de 10 barrios de la ciudad capital. Queríamos conocer cuáles eran esos imaginarios de los hombres sobre las paternidades, sobre los cuidados, y en ese sentido nos centramos a investigar con hombres entre los 18 y los 35 años. En esta investigación nos llamaba mucho la atención porque encontrábamos que
los 5 principales elementos del ser padre en este imaginario social de los hombres era el padre es el principal proveedor de la familia, aunque no esté trabajando, es la principal autoridad. Segundo, encontrábamos que los papás son los responsables de la educación de los hijos, sea una educación basada en la autoridad, basada en utilizar la violencia o el castigo físico mediante para demostrar que son la autoridad frente a las mujeres, frente a sus hijos, frente a sus hijas. Una de las cosas que miramos también como tercer elemento es que los papás quieren ser un modelo para sus hijos, ya sea un modelo positivo o negativo, pero no hay en cuestionamiento el que sigan los pasos de su papá. En cuarto momento, encontrábamos que los hombres no muestran el afecto a los niños y a las niñas después de los 6 años. Especialmente los papás nos decían, somos muy afectivos con nuestros hijos, pero a partir de los 6 años los hombres decían, ya no abrazo a mi hijo por el temor, entre comillas, de la homosexualidad, que estos niños, por mucho afecto, se puedan convertir en gay, trans, o miembro de la diversidad sexual. Pero a las niñas, a partir de los 6 años, sí hay que apapacharlas, hay que besarlas, hay que mostrarle afecto y cariño, porque esto es lo que está aceptado socialmente. Y un quinto elemento es que los hombres no tienen tiempo para jugar con los hijos y las hijas. Miramos que el jugar, el establecer un vínculo a través del juego, era algo que para los hombres no estaba en su imaginario social. Y un segundo elemento súper fuerte que encontramos en esta investigación es que encontramos que estos hombres tenían algunas buenas prácticas con sus hijos, con sus hijas, pero estaban ejerciendo violencia contra su pareja. Entonces, cuando encontramos en esta investigación estos principales hallazgos, comenzamos a pensar cómo promover una campaña educativa que nos ayude a promover un enfoque que llame a los hombres a involucrarse en la paternidad y los cuidados con los hijos y las hijas, pero una campaña también que diga que además de ser un buen papá, soy un buen pareja, un buen ex esposo que no utiliza la violencia contra las mujeres, contra los niños, y a partir de eso comenzamos a pensar en una campaña mediática nacional que estuviera vinculado con un trabajo comunitario. Entonces diseñamos en esos bares de Managua un proceso de ciclo de formación con papás. Hicimos ciclos de formación con papás en 5 territorios que habían participado en este proceso de investigación para poder incidir con información para transformar esa relación. En ese momento estábamos trabajando con mis colegas de Cultura, Salud y M, cómo pensar un programa de paternidades, que estuviera herramientas prácticas, que los papás pudiesen reflexionar sobre el cuidado, sobre el amor, sobre la crianza, la relación con la pareja, el involucramiento prenatal, postnatal. Habían hombres en esta investigación que iban a ser papá, pero no sabían qué hacer. Estaban embarazados por embarazarse, pero no sabían cómo acompañar a su pareja, a su hijo, en ese proceso. Entonces, hablando en ese momento con los colegas de Cultura Salud, la red de masculinidad, puntos de encuentro y Promundo, comenzamos a pensar en diseñar herramientas, y ahí es donde surge este manual sobre el programa de paternidades. Con experiencia de Chile, de trabajar con el sector salud, con los padres y Promundo allá en Brasil, el papá y todo el elemento, integramos en estas herramientas este manual para que los hombres se pudiesen habilitar habilidades para los cuidados. Comenzamos a hacer estos talleres una vez por semana, habilitándolos para poderlos cambiar, y en ese momento, además de la investigación cuantitativa, comenzamos a hacer una investigación cualitativa. Comenzamos a encontrar hombres entre los 18 y los 35 años que fueran papás o estuvieran a punto de embarazarse para conocer sus historias de vidas. Nos encontramos con 14 hombres papás y hicimos una investigación cualitativa durante 6 semanas para conocer cuál había sido su experiencia de paternidades, y encontramos la ausencia de los padres en la crianza. Encontramos que muchos de estos hijos no habían tenido un papá que tenía un modelo de paternidades positivo, tenían un padre ausente, o los padres que estaban presentes tenían problemas con el alcohol, con el tema de la droga, o ejercían violencia contra su pareja, y tenían otro referente positivo de paternidad, un padrino, un tío, un amigo, que sí recuperaban estos patrones positivos de paternidad. Y entonces en ese momento, con investigación cualitativa, con herramientas del manual del programa P, con historia de vida, con mis colegas, con Rubén Reyes, que parte también de este proceso, Ubaldo Montoya y otros colegas de la red de masculinidad, comenzamos a diseñar una campaña que tuviera
una acción comunitaria en los barrios, en las comunidades, haciendo grupos de padres, reflexionando sobre el tema, diseñando una campaña de comunicación en la radio, en la televisión, y estos mismos papás que participaron en este proceso de investigación fueron los modelos de la realidad cotidiana de los papás que salían en los materiales educativos en la radio y en la televisión. Y esto nos permitió poner en agenda pública el tema de paternidades y lo anclamos sobre 3 mensajes. Vos sos mi papá cuando dedicas tiempo para estar conmigo. Vos sos mi papá cuando no usas violencia con mi mamá. Vos sos mi papá cuando me abrazás y me besás y dedicas tiempo para estar conmigo. Entonces, el tiempo de la calidad era fundamental aclararlo. Pero una de las cosas que nos damos cuenta en ese momento es que en Nicaragua estaba la ley 627 de paternidad y maternidad responsable, que no la conocían los hombres, que no estaba muy publicitada y que hablaba sobre el tema del rol proveedor, del pago de la pensión alimenticia para su hijo, para su hija, pero también encontramos que había una alta demanda de pensiones alimenticias, hombres que no cumplían con la pensión alimenticia de los hijos, de las hijas, estaban demandados por su pareja o exesposa. Entonces, a partir de ese momento, comenzamos a establecer una alianza con la Procuraduría de la Niñez para hacer proceso de talleres con estos papás que estaban demandados por pensión alimenticia para sensibilizarlos, para transformar esa relación con los hijos, con las hijas, y a partir de eso también descubrimos que el Ministerio de Salud en Nicaragua tenía una norma administrativa, la 042, que era el parto humanizada. El parto humanizada que decía que los hombres podían participar del cuidado, del nacimiento de su hijo o de su hija al momento de nacer, pero dentro del Ministerio de Salud era una normativa muy progresista, pero dentro del personal de salud no se conocía esta norma, no tenía información, no estaba divulgada, no se conocía. Entonces, cuando encontramos esta norma administrativa, comenzamos a hacer un proceso de seminarios especializados con el Ministerio de Salud. Comenzamos a darnos cuenta que el Ministerio de Salud también, los pediatras, los ginecólogos, los docentes, tenían las mismas nociones tradicionales de ser hombres. Los hombres eran una barrera para el nacimiento de los hijos, los hombres son inútiles, no, se desmayan, no pueden estar en este proceso. Entonces, a partir de estos seminarios especializados, comenzamos a hacer sensibilización y comenzamos a hacer una investigación. ¿Cuáles son las barreras que hay en el sector salud en Nicaragua para que los hombres se puedan acercar a los servicios de salud, al parto humanizado? Y durante 6 meses comenzamos a hacer esta investigación y encontramos que no hay servicios adecuados para que estén los hombres. A la hora del parto no hay una estructura física que el hombre pueda participar. El personal de salud cree que los hombres no tienen las habilidades para cuidar. Encontramos también que no hay una promoción de esta norma 042 del parto humanizado, y a partir de eso comenzamos a diseñar los materiales educativos, retomamos la experiencia que se había desarrollado con nuestros colegas de Cultura, Salud y M, esta cartilla de la salud, le hicimos una cartilla para los médicos que las anduvieran en sus bolsillos a la hora de atender a los hombres. Comenzamos también a trabajar que en la plantilla, cuando llegan las mujeres embarazadas, también se registre la presencia de los hombres. Si va acompañada con los hombres, hay una charla hacia los papás y que se pueda identificar otros servicios sobre la salud masculina de los hombres, cáncer de próstata, la salud masculina, salud sexual, salud reproductiva, la planificación familiar. Y a partir de ese momento, en Granada, en Somoto y en Managua, se comenzaron a organizar clubes de papás a través de la Brigada de Salud Comunitaria, identificando a los papás. Comenzamos a trabajar con 300 papás en 3 localidades que estaban reflexionando, y encontramos que los hombres que habían participado en este proceso de los padres habían mejorado la relación con sus hijos, con sus parejas, mayor involucramiento, mayor tiempo de dedicación, pero también los centros y unidades de salud están más sensibilizados sobre la importancia del trabajo con los hombres. Esto fue hasta el 2017, 2018, pero ¿qué ha pasado hasta el día de hoy? Hoy ya en estos servicios, en estas unidades de salud, ya no, los hombres no pueden entrar al parto humanizado con sus parejas. Ya dentro del Ministerio de Salud, por el mismo contexto que el Ministerio de Salud ya no trabaja con diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos y promovemos estos derechos, la salud de la mujer, la prevención de la violencia hacia la mujer. Entonces también ha sido un tema que ya no está en la agenda pública, que no se trabaja desde los centros y unidades de salud. Entonces hemos hecho un breve monitoreo de estos centros de salud, en estas unidades, que hasta el 2017-18 habíamos logrado instalar la importancia
del involucramiento de los papás en el crianza y la educación de los hijos, ya estas unidades de salud no permiten el ingreso de los hombres, ya no es un tema muy importante y relevante para el trabajo, y luego también en el contexto del COVID-19, de la pandemia, a peor aún van a entrar a estos servicios o a estas unidades de salud. Y otra de las cosas, como parte de la influencia del trabajo que hemos realizado sobre paternidad y cuidado, en el 2014 se creó el Código de la Familia, y en este Código de la Familia por primera vez aparece que los hombres tienen 5 días de licencia de paternidad, 5 días de goce de salario, pero también no es una ley muy conocida, no hay mucha propaganda que los hombres puedan hacer ese uso de estos 5 días pagados, pero tampoco tenemos datos cuántos hombres están haciendo uso de estos beneficios que nos da la ley del Código de la Familia, del uso de estos 5 días para el cuidado de los hijos. No tenemos estos datos, pero también no sabemos si los empresarios están generando las condiciones para que estos hombres que son papás puedan tomarse el tiempo para cuidar a los hijos y el así. Entonces ahí vemos también cómo hay una política pública, que hay una ley que te mandata, hay una política administrativa del Ministerio de Salud, pero también cómo poder articular estos servicios que se promueven para que los papás se involucren mejor en el cuidado de su hijo y de su hija. Entonces, hemos visto que han habido avances, hay retrocesos, pero también hemos visto que en el tema de las paternidades con los hombres jóvenes han estado mucho más abiertos al involucramiento de los hijos, de las hijas en los cuidados, como parte de estos procesos de incidencia de la campaña que hemos promovido en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Bueno, invitamos, ya nos han dejado algunas preguntas, entonces le agradecemos sus preguntas, vamos a hacer una ronda para contestarla. Animamos a todas las participantes, los participantes que están ahí, a hacer sus preguntas, ya sea por escrito o para intentar acercarnos, digamos, en esta virtualidad. También pueden prender su video, su audio y hacer su pregunta o comentario o aportar su experiencia. Entonces los animamos y los invitamos a todos a participar. Había una pregunta para Jorge, después hay una pregunta sobre postnatales que es para todos. Sí. Entonces, bueno, hay dos materiales que tenemos un proyecto de investigación que está finalizando, que preparamos alguns contenidos para que o governo brasileiro, vou falar em português que é melhor. Tivemos um projeto, né, de investigação que está finalizando agora, né, esse ano, 2021. Era para ter finalizado em 2020, mas com a pandemia acabou passando para 2021, que a gente produziu conteúdos para poder alimentar a produção de outros materiais de comunicação diversos, né? Inclusive essa coisa do post para WhatsApp, né? Pensando nessas outras tecnologias, novas tecnologias. E aí vamos passar esse material para o governo, né? E agora, na paralela também, a gente, como autor, né, desse material, a gente vai também fazer produções nossas, não vai ficar só esperando, né, que o governo produza, porque a gente não sabe, inclusive, a gente tem uma relação muito boa com a coordenação de saúde do homem, né, no nível federal e nos estados e municípios. Mas, como hoje em dia, né, qualquer material de comunicação passa pela ordem maior, né, do discurso, da narrativa, né, do governo que a gente está nesse momento, né, no Brasil, a gente não tem ideia se as coisas vão sair, né, efetivamente ou não. Por isso, na paralela, a gente vai adaptar e poder divulgar. Essa realidade, foi uma pergunta da Norma, né, essa realidade da pandemia nos colocou muitos desafios dessa virtualidade. Né? Se a gente já produzia material, eu vi vários links, né, dos materiais que a gente produziu e estão disponíveis, né?
a situação, né, o desafio da condição da pandemia, né, nos fez também pensar essas coisas e como a gente consegue, né, efetivar charlas, né, talleres, né, virtuais, que é um desafio gigante, porque, né, a gente é do abraço, do toque, né, da metodologia participativa, né, e não à distância. Mas também não dá para desconsiderar que a gente teve o ano inteiro de 2020, né, afastado. Estamos em 2021, o ano, né, se alguém aqui não souber, né, aviso a quem não souber que a gente vai ter o ano igualzinho ao que a gente teve em 2020, né, então a gente vai precisar, né, efetivamente pensar como é que a gente adapta essas questões. E esse novo projeto, né, que eu falei para vocês, estou dando um spoiler, ele remete exatamente a ações educativas, né, a princípio presenciais, né, no Brasil como um todo, pegando os 27 estados e em cada estado chamando alguns municípios que tenham experiências de ação, né, diretamente com os homens ou com os pais. E aí a gente vai precisar pensar esse material que possa ser, como o povo fala, híbrido, né? Palavras novas que a gente vai aprendendo, né? Que possa ser híbrido, porque a gente não pode ficar parado, e a gente não está parado, né? Efetivamente a gente não está parado, muito pelo contrário, a gente está trabalhando muito mais do que a gente já trabalhou em algum momento na vida. E aí sim, respondendo à Norma, a gente vai pensar essa realidade, pensar esses materiais junto com os trabalhadores para ver o que é possível, né, como adaptar as propostas educativas, as ações educativas, né, porque a ação em saúde, né, a promoção, a prevenção, ela não para. E toda essa questão da própria pandemia, ela está pautada muito na ideia de como eu me cuido e como eu cuido do outro, né? É um princípio básico, fundamental nessa discussão da paternidade, né? Como eu me cuido e como eu cuido do outro. Então, a gente vai precisar radicalizar, né, esse princípio norteador do nosso trabalho, né, radicalizar para as propostas educativas. E, por último, rapidamente, né, a questão da licença paternidade, né, também a Norma perguntou, quais são os desafios, né, para os homens que não usam, né, não dispõem. Eu compartilho com vocês, para a gente, a minha análise que eu faço, é que a campanha de comunicação, né, de ação, mais difícil que a gente fez aqui no Brasil, na história do papai, foi a campanha de licença paternidade. Foi a campanha de permisso de paternidade. Por quê? Porque envolve mudança de estrutura efetiva, né? E como eu falo, envolve pensar quem é que vai pagar a conta, né? Quem é que vai garantir o recurso, né? E não é uma decisão individual, porque envolve direito trabalhista, envolve direito previdenciário, envolve a dinâmica das instituições, envolve as leis, né? Não é só o pai querer ou não querer, né? E inclusive a gente fez uma ação aqui. Não, eu vou parar por aí. Eu já falei muito, né? Então, não depende, para finalizar, não depende da vontade individual de cada homem querer ou não, né, ter a licença. Pronto. Obrigado. Gracias, Jorge. Pancho. Me gustaría comentar sobre las licencias más en general y después apuntar ahí a la pregunta de Norma. En el informe del estado de la paternidad que elaboramos con el 2017, les dejé el link ahí que se los recomendamos porque es una revisión de estos temas en toda América Latina. Encontramos que las licencias en América Latina van de 0 a 14 días en su mayoría, ¿no? Hay algunas excepciones para programas específicos, pero esa es la regla general. Y bueno, luego vienen algunos problemas porque no son 100% financiadas o como ocurre en el caso de Chile, por ejemplo, hay una licencia para padres para tomar después del parto 5 días en el primer mes, pero es solo para padres con contratos de trabajo.
Entonces, el primer diagnóstico es que las licencias en América Latina, los postnatales masculinos, son muy cortos. Bueno, antes de eso, hay problemas con los postnatales para las madres, también son muy cortos en general, son muy pocos los países como Chile que tienen postnatales muy largos que llegan a 5 meses y medio. Entonces necesitamos avanzar en pensar el tema del cuidado en los primeros meses con postnatales para las mujeres largos, pero también postnatales masculinos largos, que permitan que los hombres se involucren en el cuidado de manera efectiva. Y la evidencia comparada, ¿qué nos dice? Nos dice que funcionan mejor si son para todos los hombres, o sea, si tienen contrato o no, si son pagados por el Estado, si son exclusivos para los padres, es decir, si es un sistema que se llama de cuota de paternidad, en el que si el padre no lo toma, se pierde. Los países que pasaron de un sistema de licencia parental, es decir, donde lo podía tomar uno u otro, en esos países, en donde hay licencia parental, lo toman casi en el 100% de los casos las madres, más todavía si la licencia es muy temprana, o sea, muy cercana al parto. Los países que pasaron, como Suecia, Noruega, Alemania, tenían menos de 2% de los padres tomando la licencia y en pocos años llegaron al 70, al 80% de los casos tomando los padres su licencia postnatal. Entonces es muy importante que los postnatales sean exclusivos para los padres y poder ir avanzando en una cultura en que tomar el postnatal sea como lo obvio, lo natural, ¿no? Que los hombres sientan eso, ¿no? Pero si no tenemos postnatales masculinos largos, esto va a avanzar muy lentamente porque los hombres ahí sí tienen la experiencia de cuidar efectivamente, de pasar tiempo largo cuidando. Aunque hay algunos hombres que no tomen el postnatal y no hagan tareas de paternidad, para la mayoría de los padres van a ser una experiencia importante por lo que sabemos de la experiencia comparada. Finalizo comentando que en Chile se instaló, además de este postnatal en el primer mes, la idea de una licencia parental, es decir, en los últimos 2 meses y medio, o sea, hay 3 meses para la madre, después 2 meses y medio más de que son de licencia parental, ahí la madre puede cederle o transferirle al padre 6 semanas a tiempo completo o 12 semanas a medio tiempo. Parece un postnatal masculino, pero como tiene un diseño de licencia, lo toman cerca de 20 padres por mes. O sea, no es una política para cambiar el orden de género, no es una política de paternidad, si no lo toma casi nadie. Es muy residual, lo toman un 0,2 a 0,3% de los casos. Entonces, es una política en el papel. El Estado dice que hay un buen postnatal para los padres, pero en la práctica no es así y es por un problema de diseño. Gracias, Pancho. Fer, ¿te gustaría agregar algo? Sí, por favor, gracias. Yo acuerdo, por supuesto, con lo que plantean los compañeros, pienso que sí, que por ahí vienen una serie de dificultades para avanzar hacia esto, usufructo de derechos que, insisto, son derechos que sobre todo tienen que ver con los derechos de infancia y con los derechos de las mujeres, además de los derechos de los papás de los varones, ¿no? O sea, acá hay derechos compartidos y esto debería ser tomado universalmente para beneficiar a todas las personas involucradas, y bueno, y a la sociedad toda a través de ellas, y no pensarlo como para algunas personas. Por eso la universalización parece como lo más lógico. Pero a mí me gustaría problematizar un segundo en un aspecto que no es nada menor y me parece que por ahí viene mucha resistencia de los varones, que es la dificultad que tenemos los varones para renunciar a los privilegios que tenemos por ser parte del género que somos. Como ustedes saben, cuando sucede un nacimiento, hay una incidencia en la carrera funcional que esa persona tiene, si tiene la posibilidad de tener esa carrera funcional, ¿no? Digamos, en una empresa o en el Estado, en fin. Y esto perjudica fundamentalmente a mujeres. Por lo tanto, si perjudica a mujeres,
genera privilegio para los varones. Entonces, tomarnos licencias paternales implicaría igualar esta situación donde algunas pierden y algunos ganamos, y entonces, bueno, nadie pierde, nadie gana, con lo cual muchos varones perciben que están perdiendo un beneficio cuando en realidad es un privilegio, ¿no? Entonces, pensar esto de los privilegios en cuanto a los deseos, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al trabajo, en cuanto al cuerpo, a la economía, a la carrera funcional, planificar de buena manera, pero a nivel universal y sabiéndose parte de alguna manera, de una cadena de derechos en cuanto a lo familiar, en cuanto al cuidado, en cuanto a la economía, y hacer esta intersección entre responsabilidad personal, responsabilidad familiar, responsabilidad social o cultural, Estado y empresa, o sea, y que cada quien cumpla con lo que le corresponde, podría ser, bueno, un mojón importante, un avance importante para que estos derechos empiecen a usufructuar y de alguna manera estas obligaciones se empiecen a cumplir en beneficio de todas las partes, todas las personas involucradas. Muchas gracias. Ok, gracias, Fer. Bueno, yo agregar solamente que recuerdo hace un par de meses que desde Menquera, de América Latina, Nicaragua, organizamos lo que fueron unas jornadas sobre paternidades. Estuvo Pancho, estuvieron varios colegas de América Latina y tuvo también Daniel de Recife, Daniel Costa Lima, un colega parcero allá. Y también estuvimos reflexionando alrededor de eso, ¿no? Que no solamente implica las licencias de paternidades como una política pública, sino que también es importante poder identificar todos los otros contextos de vulnerabilidad que tienen otros padres que no están trabajando, el tema de padres que viven en condiciones de pobreza, padres afrodescendientes, padres gay, otros padres que viven en otras condiciones, como tú decías anteriormente, es cómo trabajar diversas estructuras que nos permitan también problematizar que estas licencias gocen de los derechos, pero también tomar en cuenta si están trabajando, si están desempleados, si viven en el área urbana, en el área rural, si son padres jóvenes, son una familia donde hay dos padres, tomar todos los diversos elementos, ¿no?, que pudiesen garantizar que tengan las mismas condiciones para poder gozar de este derecho sobre el goce de la paternidad. Entonces aquí miramos que hay otros elementos alrededor de la licencia de paternidades y luego también cómo poder trabajar con las empresas, cómo poder trabajar o promover la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que también estas políticas de la equidad hagan eco, que las empresas deben de garantizar que los hombres que son padres, como están a punto de serlo también, se tomen los tiempos y que las empresas garanticen todos los recursos económicos para que estos hombres puedan estar tranquilos y gozar de estos tiempos para los cuidados de los hijos y las hijas. Entonces también que esta política pública también se genere un mayor beneficio para los padres que están involucrados en el cuidado de los niños y las niñas para poder promover esta política pública. Y eso es algo que también, ya Pancho lo ha venido hablando, es cómo poder avanzar en estas políticas de los cuidados en América Latina, cómo poder promover la responsabilidad del Estado, cómo promover la responsabilidad de las empresas, cómo poder articular con las diversas colectivos, organizaciones que estamos trabajando con los hombres, con las masculinidades, para poder hablar sobre estos beneficios y cuáles son las ganancias que tenemos los hombres, la familia, los niños, las niñas, de los padres mayor involucrados. Una de las cosas también que en este periodo mucho de pandemia, muchas familias estaban preocupadas fue el tema del aumento de la violencia hacia los niños y a las niñas, el aumento de la violencia hacia las mujeres, porque los papás están en la casa y muchos nos decían, el espacio que menos conocemos los hombres es nuestra casa, porque no tenemos tiempo en la casa, salimos de la mañana a nuestra casa, regresamos por la noche, entonces al estar confinados en la casa, ¿qué vamos a hacer? Hay aumento del estrés por la crianza, con los niños, con las niñas, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas? Pero también el tema del estrés con la pareja. Entonces había mucha preocupación sobre pensar en qué otras actividades pudiésemos hacer con los papás una vez que estamos desde la casa, nuevas habilidades podemos desarrollar para el manejo del estrés. Y alrededor de eso se desarrollaron diversas iniciativas en América Latina, desde el uso del arte, desde el uso de la música, desde el uso de la tecnología,
para poder integrarlos en este trabajo en estos tiempos de crisis. No sé si alguno de mis colegas quisiera agregar algo más para ir cerrando ya con este panel sobre paternidades y cuidados en América Latina. Sí, yo quería comentar de la experiencia chilena, lo que ha ocurrido en estos años en el Chile Crece Contigo, el sistema de protección a la infancia. Es muy interesante porque cómo se fue incorporando el tema de paternidad en las políticas de salud y en las políticas de primera infancia. Entonces, algunas cuestiones ahí centrales son que Chile tenía una política de parto humanizado por más de 20 años. Entonces ya los padres, muchos padres, tanto en el sistema público como en el privado, el sistema público acá atiende al 70% de la población, sentían que entrar a la sala del parto, al momento del parto, era como lo obvio, ¿no? Lo natural. Sabemos que en todos los lugares es un derecho de la madre escoger quién la acompaña, y eso está bien, por ejemplo, por los casos de violencia, eso está muy bien. Entonces, cuando la presidenta Bachelet inició el Chile Crece Contigo, el sistema de protección a la infancia, se generó una reflexión sobre el lugar de los padres en estas prestaciones: controles prenatales, parto, control de salud, visitas domiciliarias, talleres de preparación al parto, talleres de preparación a la crianza, e incluso las consultas de regulación a la fertilidad. Entonces se establecieron varias acciones, se hizo un material para el personal de salud, nosotros participábamos en generar esos contenidos, después hicimos material para entregar a los padres, son cerca de 250.000 partos cada año, se hizo afiches para poner en sala de espera porque vimos que muchos padres estaban en la sala de espera, pasaban tiempo en la sala de espera y era importante tener mensajes para ellos en la sala. Se establecieron metas para el personal de salud que incluso están asociadas a incentivo salarial para incrementar la participación en controles prenatales, parto, controles de salud. Bueno, en Chile es muy alta la participación en el parto, también es alta en ecografía, pero falta más participación en los otros controles prenatales que no son ecografías y en los controles de salud. Entonces, hay un trabajo importante. Ahí algunas de las barreras, aparte de las creencias del personal de salud y de las creencias de las propias familias, son los horarios de las prestaciones, porque muchas prestaciones son en horarios de trabajo, y ese es un gran problema para toda América Latina. O sea, se dice, no, es que los padres no llegan, pero bueno, ¿cómo van a llegar si las prestaciones son en horario de trabajo y no hay permisos para ello? Entonces, esas son algunas de las cosas que fuimos aprendiendo en la experiencia chilena y que pueden iluminar a otros para hacer experiencia en ese tipo. De la experiencia brasilera, me parece muy importante el cruce que hicieron entre salud de los hombres, porque en uno de los controles prenatales se aborda el tema de la salud del padre y se le piden exámenes, etcétera. Quizás Jorge quiera comentarnos algo más sobre eso. Adelante, Georgie. O material que a gente estava comentando, inclusive, né, da ideia que a gente vai atualizar, revisar, são documentos, né, de governo, né, são documentos da proposta que foi elaborada pela Coordenação Nacional, né, de Saúde do Homem, e são 2 manuais, né, eu vou tentar aqui conseguir disponibilizar o link para vocês, né. Um é um manual sobre saúde do homem para agente comunitário de saúde, e um outro manual que é do pré-natal do parceiro, né? Aí, nesses materiais, né, que aí sempre tem uma característica, né, específica do Brasil, é que a gente, né, a gente que eu falo, grupo de pesquisa, ONGs, né, porque não existe, né, um movimento social de homens, né, mas tem iniciativas, né, em vários lugares que tem trabalhado com os homens. A gente trabalhou, né, desde o início da elaboração da política brasileira, né? Ela vem na segunda gestão do governo Lula,
os encontros, né, oficinas, seminários, para a elaboração do documento, para perspectiva, incluir a perspectiva de gênero, né, porque naquele momento a gente podia falar de gênero, né, então a incluir a perspectiva de gênero para poder pensar a condição das masculinidades, né, foi, digamos, né, uma coautoria, né, óbvio, né, que o material é do Estado, o Estado com E maiúsculo, é do governo, né, mas o conteúdo, né, não veio única e exclusivamente, né, da cabeça dos técnicos, né, do Ministério da Saúde, né, teve uma participação efetiva, intensa, né, inclusive uma disputa, né, de conteúdo, disputa de narrativa, né, de princípios que a gente continua. Então, assim, né, a pesquisa que eu estou falando, né, que a gente fez foi de 2018, 19 e 20, é uma análise da implementação dessa política, né? E, inclusive, envolvendo pessoas de várias regiões, Marcos Nascimento no Rio de Janeiro, mas pensando o Sudeste, o Adriano Beiras pensando o Sul, né? Uma parceira do Mato Grosso para poder pensar a região Centro-Oeste, e o Eric e a Lúcia, né, para poder pensar o norte do país, e a gente pensando aqui o Nordeste, né? Então, essas discussões todas, né, e essa proposta toda está colocada lá. E aí, uma coisa que Punch chama atenção, e aí foi ótimo que ele compartilhou os documentos, né, porque uma preocupação nossa também, a partir daquela provocação que eu fiz hoje, né, dos lugares dos homens e dos pais no campo das políticas públicas, é a gente também não contribuir para que seja uma entrada instrumental, ou uma participação instrumental. Ou seja, a perspectiva continua materno-infantil, não tem lugar para os homens, quando chama os homens é para poder aparelhar, é para poder vacinar, é para poder fazer exame, é para poder, né, fazer checar. Que não significa que não é necessário, que não seja importante fazer esse autocuidado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa, e isso continua sendo um desafio para a gente, né? É construir a ideia de nós homens como sujeitos políticos, né? E não significa que a gente não esteve e não está o tempo todo no campo da política. Exemplo, o Brasil, né, com o presidente que a gente tem, os ministros de companhia limitada, tá certo? É um monte de homem, mas que homens são esses, né? Com que propostas que eles estão, né? Então, é sobre isso que eu estou falando, quer dizer, então o serviço de saúde também precisa ser, né, vocês usaram uma expressão hoje, né, uma ideia de uma paternidade criativa, né, de uma paternidade transformadora, né, de uma paternidade efetiva, quer dizer, né, é a ideia, por exemplo, que eu trouxe também no início. Desejo, direito e compromisso, né? Quer dizer, não dá para poder chamar os homens só para poder, né, digamos, pagar a conta, né, para poder botar o nome, para poder, na ideia da culpabilização. Quer dizer, é um processo de transformação cultural, estrutural, histórico, que a gente está apostando. E é por isso que a gente está nesse campo, nós todos estamos nesse campo esses anos todos, né? E a gente não desiste, inclusive, né? A gente não desiste dessa luta, né? A gente não desiste desse desafio, né? E aí, assim, esses manuais, né? Prevê essas informações todas, prevê esses serviços todos, né? Agora, a gente ainda precisa mais qualificar, porque também, por exemplo, é uma outra questão que a gente não falou aqui agora, né? Mas muitas vezes a ideia e a proposta da política de saúde do homem, com todo o esforço que a gente tem, acaba resumindo a história do câncer de próstata, né? Acaba resumindo ao exame de toque retal. E aí traz toda a carga de preconceito, de estigma, né? de homofobia, né, para um processo de autocuidado, né? Então, e a gente, né, fica tentando pensar, né, para além dessa única caixinha,
né? Quer dizer, o homem é muito mais diverso, né? E os homens estão mostrando para a gente isso, os pais estão mostrando para a gente isso, e ensinando, né, como é que pode ser de forma diferente. Agora, sim, não é a humanidade, né? Não é um grande movimento, mas também, de qualquer forma, tem uma surpresa para a gente interessante, a gente não desenvolveu ainda, né? Precisa trabalhar esse material, que foi o levantamento, Benedito apresentou aqui no Ubuntu essa ideia, né? Essa proposta, do levantamento de iniciativas feitas com os homens nesses anos todos. Quem são, onde estão, o que estão fazendo. E no Instagram mesmo, hoje em dia, vira e mexe eu recebo o convite, né, para poder acompanhar o Instagram. São muitas iniciativas sobre paternidade, né? Agora sim, que é o que a gente também colocou como proposta da sessão de hoje. Como é que a gente sai das experiências individuais, né? Que assim, eu sou legal, eu faço bem, eu faço não sei o quê, né? Eu sou um pai moderno, né? Para poder discutir com a empresa, para poder, né, garantir e peitar, né, um serviço de saúde que o segurança, que é um outro homem também, o vigia, né? O segurança não deixa entrar, né? Para que ele diz, não, eu quero minhas informações aí também anotadas, né, sobre o meu filho. Esse filho não é só filho da mãe, né? Ele é filho também de um pai, né? Sabe, essas coisas todas que vão sendo, que continuam sendo um desafio, né? E quando a gente pensa das desigualdades sociais, desigualdades econômicas, né? Não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, mais ainda, né? Os homens vão recuando desse cenário, né? Agora mesmo no Brasil, mas eu imagino que não seja só no Brasil, o desafio da discussão sobre a vacina, né? Porque o movimento anti-vacina é gigante e envolve a história do autocuidado, né, e do cuidado dos filhos, né? E aí tem um princípio naturalista e tudo mais, que dá para respeitar, mas tem outro princípio que é negacionista, completamente negacionista. E aí rebate nessa história agora da história da própria Covid, da pandemia da Covid, né? Gracias, Jorge. Sin duda alguna hay muchas cosas que pensar sobre cómo salir de estas prácticas íntimas para poderlas socializar más visible en diversos espacios para generar este tema de la paternidad vinculado al tema del deseo, el derecho, el compromiso y a las garantías, ¿no? Así que tenemos muchas cosas que seguir trabajando. Así que creo que hemos llegado a nuestro tiempo, Fernando, creo. Decirles que nos pueden visitar en nuestra página www.campanadepaternidad.org. Ahí hay diversos materiales sobre paternidades de América Latina, investigaciones, campañas, y luego también se pueden sumar a buscar más información al trabajo que se está realizando. También pueden visitar la página de Papai en Recife, en Brasil. También pueden visitar la página de Cultura Salud IM. También en el Centro de Estudio de los Hombres de Uruguay hay mucha información sobre este trabajo que estamos haciendo, y en Nicaragua también www.redmasnicaragua.org y punto de encuentro, que podemos seguir compartiendo mucho más información sobre este trabajo sobre paternidad y cuidado. Así que agradecemos a nuestros organizadores desde la Alianza Men in Gay Global, desde Men in Gay América Latina, agradecer Fernando desde Uruguay, Francisco Pancho Chile, Georgie desde Papai, Recife, Brasil, y desde Nicaragua. Y gracias a todas las personas por acompañarnos en esta hora y 35 minutos dialogando, compartiendo sobre paternidad y cuidado. Muchísimas gracias. Lindo día, linda tarde. Nos seguimos encontrando por ahí. Un abrazo.